Hola, un programa más, libro recomendado. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que es de la estación de Cártama. Él es profesor, entre otras muchas cosas. Él es Sebastián Gámez Millán. Me vaya a permitir que lea un poquito su mini, porque le he dicho que es un mini currículum, y me vaya a permitir que lo lea un poquito para que situéis a esta persona y sus actividades, sus inquietudes y lo que hasta ahora ha sido una mini trayectoria de lo que él ha hecho. Sebastián Gámez Millán es licenciado y doctor en filosofía por la UMA con la tesis La función del arte de la palabra a la interpretación y la transformación del sujeto. Ejerce como profesor de esta disciplina en el Instituto de Enseñanza Valle de la Azahar en Cártama Estación. Ha sido profesor y tutor de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea y de Ética Contemporánea en la UMA en Guadalajara. Posee 10 años de experiencia como docente en centros públicos y privados en los que ejerce de tutor en su área, que es el bachillerato y en la ESO. Ha participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales y ha publicado más de 90 artículos y ensayos sobre filosofía. Escribe habitualmente en diferentes medios de comunicación sobre temas de actualidad, educativos, de filosofía, literarios, artísticos, y ha escrito 2 libros que yo quiero que él nos hable sobre estos libros, sobre esas inquietudes que él tiene, cómo se llega a ser un devorador de libros, cómo se llega a ser lo que él es hoy, un filósofo y un creador de lo que ahora él nos va a hablar. Así que vamos a conocer a la persona después, es que es mucho, ¿no? Vamos a conocerlo y vamos a deleitarnos con la compañía de Sebastián. Sebastián, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, María Rosa. ¿Bien? Sí, bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, gracias. Yo quería preguntarte, Sebastián, una persona que llega, bueno, a todo esto, a revistas publicadas, a libros. Antes de todo esto está el niño. ¿Cómo empiezas tú el hábito a la lectura? ¿Cómo llegan esos primeros libros a tu vida? Lo que recuerdo es que en casa no había hábitos lectores por parte de mis padres, pero mi hermana, 5 años mayor que yo, Ana María, sí andaba estudiando y tenía una amiga que estudiaba, Toñi, que estudiaba filosofía y tenía una pequeña biblioteca en su habitación. Una biblioteca es un lugar donde se guardan los libros y tenía como unos 20 o 30 libros aproximadamente. Y al principio a mí me los prohibía y entonces aquello estimulaba mucho el deseo de leerlo. Entonces recuerdo que algunas de las primeras lecturas fueron motivadas por esa prohibición. Claro. Recuerdo pues leer a Balzac, La piel de Sapa, por ejemplo. Recuerdo una lectura fundamental que me encantó y fue durante mucho tiempo uno de mis autores favoritos, Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, y así podría decir muchos otros libros. Pero estuvo motivado con ello. Sin embargo, yo creo que no me hubiera retenido el deseo de leer si leyendo yo no me hubiera encontrado en la lectura. Al leer descubrí que los libros en el fondo hablaban de nosotros y del mundo. Entonces es fundamental el paso porque la lectura no es solo una evasión, una fuga del mundo físico en el que nos encontramos, sino que al mismo tiempo nos permite regresar al mundo en el que nos encontramos para explorarlo más profundamente. Entonces me parece fundamental el camino de ida durante la lectura, pero el regreso a la vida enriquecido por esa lectura que nos permite pues transitarla claro, con que es mayor... la forma de crecer la persona, de tener otras experiencias asumidas. Eso es. Claro. No solo de enriquecerte de experiencias que uno no ha tenido, sino además de descubrir la propia experiencia, porque para tener una experiencia no basta con haberlo vivido. Uno puede enamorarse, uno puede viajar a determinados lugares del mundo, pero no sabe lo que le ha ocurrido hasta que no encuentra la forma de expresarlo. Entonces, en los libros nosotros a menudo tenemos las palabras, pero no encontramos el orden. Claro. O no tenemos la palabra exacta, la palabra justa que dice Flaubert. Entonces, en los libros encontramos la palabra justa en el orden adecuado para revelar esa experiencia de lo que puede significar enamorarse, puede significar amar, puede significar determinados otros sentimientos, un viaje
o lo que quiera que sea. Entonces yo recuerdo que en aquella experiencia, en aquellas primeras lecturas, recuerdo por ejemplo la rima 30 de Gustavo Adolfo Bécquer, que casi puedo recitarla de memoria, ¿no? Por favor, me gustaría. Era algo así como: los invisibles átomos de polvo en derredor se inflaman, palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando rumor de besos y batir de alas. Silencio, ¿qué sucede? Es el amor que pasa. Yo recuerdo que cuando leía aquello, siempre hay algo que se nos escapa, porque no terminamos de comprender, pero cuando al trasluz de la ventana veía las gotitas de polvo, lo identificaba con los invisibles átomos de polvo de los que hablaba el poema, y yo en el fondo decía, bueno, pero los libros en realidad hablan del mundo en el que vivimos, pero que no logramos, que siempre estamos balbuceándolo, que nunca logramos descifrarlo por completo. Después de esos primeros inicios a tu lectura, a aficionarte a la lectura, de ese primer inicio, tu andadura evidentemente ya fue imparable, ya no dejaste de hacer. ¿Cómo llegas tú a ser licenciado, doctor en filosofía? ¿Es un tema vocacional para ti? ¿Cómo llegas tú a ese proceso de ser profesor, de doctorarte y de preparar todo esto? Bueno, durante el instituto o durante el colegio fui un alumno destacado, ¿no? Por lo menos por el expediente. En el instituto luego no fui un alumno muy destacado. Sí recibí la confianza de algunos profesores que confiaban en mí completamente, y con los que mantenía una relación muy bonita, y con la que todavía sigo manteniendo una relación en la que nos alimentamos recíprocamente, y ellos me invitaban a leer y yo seguía. Entonces sí fui parece que vocacional. Cuando llegué a la universidad me resultó sumamente fácil, porque era como claro, entrar en mi espacio. Claro. Y sí, en la universidad yo recuerdo que había amigos que me invitaban a estar en el jardín, a beber, a hacer cosas que claro, también me gustan, pero yo recuerdo que cuando salía de las clases salía tan motivado que quería leer los libros de los que se había hablado en la clase, claro, y me iba a la biblioteca corriendo a continuar. Curioso, curioso. Y Sebastián, cuando tú... Yo es que me inquieta, me llama mucho la atención una persona tan formada como tú, tan amante de lo que tú haces. Cuando tú tienes tus alumnos, que tú sabes que a lo mejor no son tan brillantes, pero que esa semilla que tú hablas, porque tienes esa fluidez hablando, cómo amas tú a tus libros, tu lectura, ¿cómo le influye tú a los alumnos? ¿Qué le inculca para que ellos tengan ese amor a la lectura? No al estudio, a la lectura. Sí. Depende más, sí, yo suelo decir, hay unas palabras de Berkeley que decía: el sabor de la manzana no reside en la manzana, sino en el paladar de la manzana. No depende tanto del sujeto, que en este caso sería yo como profesor, como docente, tratando de transmitir unos mensajes, como la recepción que ellos puedan hacer. Pero, no obstante, yo soy consciente de que muchas veces, aunque no logre articular de manera adecuada el discurso que quiero comunicarle, el entusiasmo o el amor o la pasión con la que uno habla sí les llega a tocar. Claro. Entonces es curioso, pero muchos de los alumnos nos pueden... Yo afortunadamente en ese aspecto no he recibido críticas, pero a veces los alumnos se quejan de que el profesor no ama suficientemente su materia, que claro, me parece algo digno de subrayar, porque creo que un criterio prioritario para ejercer de profesor de una materia tiene que ser amar la materia, y ese amor a la materia es inseparable del conocimiento de la materia. Claro, claro, efectivamente. Cuéntanos, pasando un poco más a tu vida, porque ya sabemos que... ¿Cuántos años llevas ejerciendo, Sebastián, en el instituto? En este instituto, sí, en el Valle del Azar, que es donde yo estudié y donde sí, tuve algunos de estos profesores, llevo 3 años. Pero a lo largo de mi carrera, una vez que terminé los estudios universitarios, empecé a ejercer como docente en Castilla-La Mancha, porque no había oposiciones aquí en Andalucía de mi especialidad, filosofía, y me presenté por La Mancha y estuve trabajando un par de años en Ciudad Real y 4 en Guadalajara, hasta que ya regresé a Andalucía. Cuéntanos lo del tema del doctorado, porque hay gente que dice, ¿qué es un doctorado? Bueno, un doctorado es la máxima especialización dentro de los estudios universitarios. Una vez que uno termina la licenciatura, ahora sería el grado, el doctorado serían unos cursos en los que primero unos cursos de especialización
en los que tú tienes que escribir una investigación que ahora se llama, si no recuerdo mal, TFG. Cuando yo lo hice era el diploma de estudio avanzado, que es lo que te acreditaba para investigar. Tú tenías que demostrar una destreza, unas habilidades, unas competencias para investigar dentro de un campo universitario, ¿no? Y posteriormente hay que hacer una investigación más desarrollada, que sería la tesis doctoral. Que en Estamos hablando de años. Sí, de años. En tu caso, ¿por qué elegiste la que tienes? La función del arte de la palabra en la interpretación y la transformación del sujeto. Muchas veces creemos que somos libres al elegir, pero a mí me gusta mucho recordar una frase de Pascal, que él lo utilizaba en otro ámbito, en otro contexto. Decía: yo no te hubiera elegido, yo no te hubiera buscado si previamente yo no te hubiera buscado si previamente no te hubiera encontrado. Es decir, si nosotros seguimos unos caminos es porque previamente se ha ido configurando, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, ¿no? Claro. Entonces esos temas relacionados con lo de la tesis están ya, digamos, en el germen, en el niño aquel al que le prohibían determinadas lecturas, y cuando se asomaba a los libros descubría que lo que estaba allí era él, o eran las personas que le rodeaban, o era el mundo. Entonces la tesis, que tiene un título en honor a lo que suele ocurrir con las tesis doctorales, bastante solemne, en el fondo trata de cómo los seres humanos, a través del lenguaje, o de los lenguajes, que habría que hablar en plural, pero generalmente nosotros lo llevamos todo al lenguaje verbal, cómo a través del lenguaje verbal nosotros nos interpretamos a nosotros mismos, qué sentimos, qué pensamos, cómo nos comunicamos, y en el fondo, hasta cierto punto, la identidad, que es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, no solo depende de imágenes, sino también depende de la narración o las narraciones que nosotros hacemos en torno a nuestra persona. Complicado, es muy... Es un poco, para poner un ejemplo, ¿no? Que suelo recordar, ¿no? Para que sea un poco más digerible. Digerible, sí. Es difícil saber, por ejemplo, si uno nunca se ha enamorado, ¿cómo puede saber que se ha enamorado si nunca lo ha tenido? Sí. Entonces, podría... imaginemos que uno abre un libro y lee, por ejemplo: es la ansiedad y el alivio de oír tu voz, estar contigo o no estar contigo en la medida de mi tiempo. Entonces uno dice: uff, esto es lo que yo siento. Entonces ha encontrado en las palabras del poeta, en este caso de uno de los mayores escritores del siglo XX en nuestra lengua, Jorge Luis Borges, ha encontrado la forma de expresar lo que uno siente. Entonces el lenguaje es la herramienta. Yo no diría que una herramienta, es todavía más, porque el lenguaje muchas veces habla por nosotros si nosotros no tenemos la capacidad de hablar a través de él. Claro. Para configurarnos en la identidad. Entonces, ¿qué nos da la lectura a las personas? ¿En qué nos enriquece la lectura, aparte de todas estas sensaciones? ¿Qué nos va aportando? Pues podríamos pasar muchísimo tiempo, no podríamos agotarlo en un programa, no lo agotaremos nunca. La lectura nos enriquece de múltiples formas, ¿no? Una de ellas, como estoy tratando de insistir, es conociéndonos a nosotros mismos. El conocimiento de uno mismo está ligado a la ética y a la política. Cuando a Sócrates, una de las más célebres frases de la historia de la filosofía, cuando decía aquello de solo sé que no sé nada, le estaban preguntando si era realmente el más sabio de los griegos, ¿no? Y él, durante el juicio, él respondió aquello con ironía socrática: solo sé que no sé nada, porque el descubrimiento de la ignorancia es lo que nos hace tener deseo de saber. Si yo creo que no soy ignorante, me convierto en dogmático, no estoy abierto al conocimiento. Pero Sócrates, poco después, señala, dice: yo en el fondo lo único que he hecho es seguir la frase aquella que me encontré en el frontispicio del oráculo de Delfos. Mira, conócete a ti mismo. ¿Para qué sirve conocerse a sí mismo? Sirve para ocuparse mejor de uno mismo, para cuidarse de uno mismo. Y el cuidado de uno mismo también es, hasta cierto punto, inseparable del cuidado de los otros. Porque si yo quiero a una persona, un amigo, una persona amada, etcétera, cuidar de ella será cuidar de mí, y cuidar de mí será cuidar de ella.
Entonces, fíjate que por la palabra, por el lenguaje, aparece un término fundamental para los griegos, que es el logos, la palabra, el discurso, que es algo que, según algunos autores, Aristóteles, por ejemplo, es lo que nos distingue a los seres humanos de los demás animales no humanos, pero precisamente establece un vínculo con la antropología, lo que somos los seres humanos, con la ética, que trata acerca de cómo vivir lo mejor posible, y con la política, que trata de organizar la vida en común, ¿no? O sea, yo entiendo, Sebastián, que la lectura, parte de todo esto, no es más que en sí que un desarrollo personal y humano del individuo. Es como el crecimiento personal, que la gente vamos a tantas terapias para que nos lo cuente, sino es algo así. Es un crecimiento personal, sí, que la gente hacemos tantos talleres para poder, además a mí me gusta mucho hacerlo, sí, tantos talleres para eso. Sí, crecer personalmente sería una Tú buena metáfora. Tú podías hacer talleres de esto, sí, estupendamente, ¿eh? Sí. Porque es muy motivador. Sí, es una metáfora, crecer personalmente, una metáfora espacial adecuada para definir lo que la lectura nos aporta. Pero siempre ocurre como con el amor, que nunca tenemos suficiente, que siempre nos deja insatisfechos, que queremos más. Entonces, no me valdría decir o no podríamos definir o agotar que la lectura nos aporta únicamente esto, porque en realidad existen tantos géneros de lectura, claro, y cada género nos aporta en determinados ámbitos, claro, ¿no? Entonces, pero en el fondo es para desarrollarnos y crecer como, claro, personas. Sí. La lectura... Crecer como personas, perdón, sí, María Rosa, sí. La etimología de persona viene de per se uno, de por sí misma, que en el fondo está ligado a la autonomía. La autonomía en griego significa darse la ley por la que uno va a actuar. Ser autónomo significa, por lo tanto, esto. En el fondo es tener más libertad. Claro. Tener más libertad, tener más responsabilidad. La lectura no tiene edad, porque hay personas, quiero que tú me comentas sobre este tema, hay personas que descubren que nunca han leído, por las circunstancias que sea, y en su madurez, en su jubilación, a cierta edad, pues le va despertando porque dispone de tiempo, va a la biblioteca, empieza a curiosear, y la lectura no tiene edad, ¿verdad, Sebastián? En cualquier momento es bueno para poder tener esa afición. Sí, yo creo que no tiene edad. Cualquier momento puede ser un buen momento para que tenga lugar un buen encuentro. Un buen encuentro es cuando uno, por ejemplo, se reconoce a sí mismo leyéndose, que creo que es fundamental para que perdure en el tiempo la experiencia lectora, que puede no abandonarnos durante toda la vida, puede acompañarnos siempre. Lo de acompañarnos me parece muy, muy interesante, porque la lectura en este sentido también es, haciendo un juego de palabras, una experiencia solitaria y solidaria. Solitaria porque generalmente leemos en soledad, que es como realmente cala o cala más profundamente. Y solitaria porque muchas cosas que nosotros creíamos que solo sentíamos o pensábamos o creíamos nosotros mismos, descubrimos que no es así, que hay otros seres de otras épocas, de otras culturas, que han pensado, sentido o creído, claro, lo mismo. Y en ese sentido es como si nos tendiera una mano y nos abrazara, y nos sentimos menos solos en el mundo. Entre otras cosas, leer sirve para eso, para constatar que no estamos solos en el mundo. Las personas mayores me comentan, porque he hecho algunos talleres con personas mayores, me comenta, dice, es que yo no tengo nivel cultural para poder leer. Es un error, es que la lectura no es cultura, es pasión, es querer leer lo propio para... ¿No crees tú que...? Sí, lo que ocurre es que tiene que darse ese buen encuentro. Y no siempre se da. Entonces hay que propiciarlo. A mí me gustaría... Alguna vez un amigo me dijo, tienes cara de boticario. Digo, yo no sabía que las personas teníamos cara de oficio. Digo, pero siendo así, estás descubriendo uno de mis secretos sueños. Porque a mí me gustaría en realidad que las personas se acercaran y yo les dijera, usted lo que necesita es la ética Nicómaco, o usted lo que necesita son los ensayos de Montaigne, o la ética de Spinoza. Y con el deseo de que tuviera un buen encuentro y le sirviera para comprenderse, para mitigar su soledad y para intentar actuar donde no se atreve a actuar. Pero es bonito, hay que animar a la gente, a los jóvenes por supuesto, pero a la gente mayor que tiene ese tiempo libre y necesita ese crecer y encontrarse, es bonito ese encuentro. Y personas que lo puedan guiar, que puedan, ese tipo de talleres que puedan hacerse para ellos, que es muy importante, sí, que es importante, que hay personas que quieren y no saben cómo darse ese encuentro, lo que estás hablando, sí. Es que no... Hoy día
recuerdo una vez más a Borges, que decía que no se puede obligar a leer del mismo modo que no se puede obligar a ser feliz. Claro. Entonces, como tantas otras búsquedas o desarrollos, se dan por medio del placer, solo que, por supuesto, existen estrategias para fomentarlo, guiarlo, conducirlo, y, por ejemplo, la lectura acompañada, sí. Eso puede ser un buen lugar, Sí, porque claro. compartir con otras personas una misma lectura y ver en qué momento nos encontramos y en qué momento nos Sí. diferimos, eso puede producir un buen encuentro para que una persona acabe sumergiéndose en la lectura. Claro. Sin embargo, creo que no estamos en buenos tiempos para la lectura, aunque inevitablemente tenemos que leer, no solo leer libros, sino leer ese libro infinito, inagotable que es la vida, la historia, que nunca acaba. Porque, por ejemplo, con el auge de las nuevas tecnologías, resulta muy difícil, pensando de nuevo en el contexto de los colegios, los institutos y otros espacios educativos formativos, aunque en el fondo de cualquier espacio de la sociedad debería ser educativo formativo, no es fácil con las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías producen lo que yo llamo la tiranía del placer inmediato. Sí, claro. Producen un placer inmediato, y el placer inmediato es muy difícil de combatir, porque para que nosotros disfrutemos leyendo, pues no sé, a Pessoa, a Neruda, a Borges, a Lorca, a Alberti, a Cernuda, necesitamos invertir muchas horas. Claro. Hoy día, con las condiciones sociales que nos rodean a los chicos, es más difícil que ellos puedan demorarse el tiempo suficiente como para sacar esos tesoros de la lectura, porque inmediatamente las nuevas tecnologías que pueden producir otros medios, claro. con esos placeres inmediatos que producen, rápidamente los apartará o acabará colonizando el espacio. Entonces, ¿cómo no leer? ¿Ese es el consejo? ¿Cómo no leer? A leer, incluso con las nuevas tecnologías, tiene que leer. Sí. Leer es algo que tenemos que hacer sí o sí. Sí. Lo que ocurre es que cuando hablamos de leer libros, nos amplía algo que no hemos señalado hasta ahora directamente, pero que conviene señalar. Hay una frase al final del Tractatus, un libro que la última parte se escribió durante la Primera Guerra Mundial, un filósofo austriaco, vienés, Ludwig Wittgenstein, decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pues leer, por lo pronto, algo que nos da es ampliar nuestro lenguaje, y ampliar nuestro lenguaje es ampliar nuestra capacidad de comprender el mundo. Entonces, y de comunicarnos. Entonces, esas son funciones intelectuales imprescindibles para desarrollarnos como personas. Entonces, ¿por qué tenemos que leer? Pues no existe una única forma, motivación de por qué leer, pero una de ellas es precisamente esta. Claro. Vamos a pasar a tu faceta de escritor. ¿Cómo se llega de una persona lectora, devora libros, amante de lo que está haciendo, estudiando, formándose? ¿Cómo llega a decir escribo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se llega a escribir? En cierto modo un proceso natural, ¿no? Porque uno trata de imitar lo que admira. Entonces, cuando uno leía, o cuando uno lee, y yo lo hago diariamente, admiro a una serie de escritores, ¿no? Y entonces trato de hacer lo que ellos hacen, como hace un niño pequeño. Entonces yo me ponía a escribir imitando pues a algunos de los escritores que admiraba, ¿no? O a Becker, o a Neruda, o a Borges. Entonces lo que trataba era de reproducir lo que ellos hacían, ¿no? Uh-huh. Uno puede empezar plagiando, sí. ¿no? Y luego trata de ir cobrando cierta autonomía y desprendiéndose de esas influencias, aunque en el fondo esas influencias nos constituyen como personas. Al igual que para formarnos como personas necesitamos identificarnos consciente e inconscientemente con otros seres humanos, claro. Madre, padre, hermanos, otros seres queridos que en realidad viven con nosotros, están con nosotros, ¿no? ¿Y cómo es tu primer libro? ¿Qué decides escribir? ¿Cómo emerge esa semilla de ese primer libro? Mi primer libro publicado no es mi primer libro escrito. Escribí muchas cosas antes. Uh-huh. El primer libro publicado fue este que tenemos aquí, 100 filósofos y pensadores españoles y latinoamericanos, pero esto lo escribí después de la tesis y fue un encargo que recibí. ¿Qué editorial? La editorial es Ilus Books, uh-huh.
editorial de Madrid se puso en contacto conmigo para redactar un libro sobre, el título me lo dieron ellos, 100 filósofos y pensadores españoles latinoamericanos. Yo hubiera preferido 100 filósofos y pensadores hispanoamericanos. Sí. Al decir pensadores, incluimos una serie de autores que no son filósofos, pero que como escritores tienen una dimensión reflexiva muy notable, ¿no? Cervantes, por ejemplo, no es un filósofo, pero en el Quijote o en otras obras suyas encontramos mucha filosofía. Claro. Baltasar Gracián, bueno, Baltasar sí es un gran filósofo, se podría considerar, además de escritor y ensayista, pero podemos decir que Quevedo no es un filósofo, sin embargo en su poesía o en otros de sus libros encontramos mucha filosofía. Entonces el pensamiento no es patrimonio exclusivo de los filósofos, sino que los escritores, y yo me atrevería a decir todos aquellos que cultivan el lenguaje, y para ello podríamos incluir los artistas en general, solo que aquí quise transgredir un poco los límites, incluyendo a escritores, poetas, pero no a artistas. Lo de artistas un poco tiene que ver con el siguiente libro. Entonces la peculiaridad de este libro, que es un libro de divulgación, porque un libro muy bien ilustrado. Sí. La editorial esta cuida mucho la ilustración. Aquí aparece Clarín, y ellos lo que me pedían pues era resumir, sintetizar el pensamiento, la obra de un autor en 400 palabras, en algo muy breve, con una cita escogida que fuera representativa y con un título. Entonces, solo en 400 palabras. Lo difícil era ofrecer una imagen global de un autor en tan pocas palabras. Yo recuerdo que cuando lo estaba escribiendo, muchas veces tenía la sombra de cada uno de ellos detrás mía, diciéndome: oye, ¿estaría contento con el retrato que estoy haciendo de esta persona, de su pensamiento, de su obra, o seguramente estaría descontento? Y tuve la suerte de que alguien, mira, por aquí está María Zambrano, sí. Alguien, un filósofo argentino, que aparece aquí, recibí unas noticias de él, yo no lo conozco, pues recibí la noticia de que, dice, en tan pocas palabras me reconozco en ese retrato que aparece en mi libro. Sí, ¿sí? Me llegó a través de Concha, la mujer de Javier Muguerza, este hombre recientemente fallecido, en el 10 de abril, si no recuerdo mal, de este año. Sí. Pues la mujer de Concha se puso me llegó una noticia a través de ella y me dijo que un amigo de él, de Javier Muguerza, aparece por aquí, pero ahora mismo no lo encuentro. A ver si está por aquí. Qué bonito, ¿no? Que una persona identifique lo que tú describes. Sí. Yo creo que una de mis estrategias cuando escribo es tratar de que el lector pueda leerse a través de mis escrituras, como yo me he leído y me sigo leyendo y no terminaré de leerme a través de los escritores que admiro, ¿no? Mucho leído y mucha empatía y mucha sensibilidad, eso no es fácil. Ernesto Garzón Valdés, era el filósofo ¿lo pone a cámara? Sí. Ernesto Garzón Valdés, argentino, sí, pero por razones políticas tuvo que exiliarse y vivió gran parte de su vida en Alemania, aunque ya ha regresado, tiene 92 años. Oye, ¿para quién te ha recomendado este libro, Sebastián? Este libro no me gusta... ¿Para quién está dirigido? ¿Quién crees tú que le puede gustar este tipo de libro? ¿Qué debemos de leer? Se podría decir que uno escribe en cierto modo para sí mismo. Lo que ocurre es que ese sí mismo está abierto a una multiplicidad de lectores, ¿no? No sabría responderte a lo mejor de otro modo. Sé que algunas personas, estoy pensando en Aurora Gámez, que le hizo una reseña y la presentó en el Centro Andaluz de las Letras, decía que era un libro muy adecuado para que estuviera en institutos y en bibliotecas, como una forma de acercar la cultura hispana, el pensamiento de la cultura hispanoamericana a las personas, porque son pequeñas introducciones para abrirte, para hacerte una imagen global, y luego ya uno puede profundizar, porque ya al final, quien crea y quiera, al final del libro aparece un listado de lecturas en el que señalaba precisamente: sacuda despedida a modo de invitación a otra aventura.
sacuda al lector la pereza y atrévase a emprender una aventura mucho más ambiciosa, como recorrer alguna de las obras más memorables del autor sobre los que nos hemos ocupado aquí de manera panorámica. Pues el viaje, la aventura de viajar, no termina nunca, terminan las vidas de los viajeros. Sin embargo, lo que distingue a unos viajeros de otros no es tanto cuánto o a dónde han viajado, sino cómo viajan. ¿Por este libro has tenido tu premio? No, este libro fue un encargo y no lo he presentado. No lo has presentado nada. Fue un encargo, lo hiciste, sí. te lo publicaron y punto. Sí. Y después viene tu segundo trabajo publicado. Sí. ¿Qué es este? Sí, mi segundo trabajo publicado es un libro muy me llamó bonito, mucho la atención el nombre del libro, me llamó mucho la atención. El título, porque vi me dejan, esta editorial Ilus Book, los editores me dejan bastante libertad en cuanto a elegir los autores y cómo desarrollarlo. Ahí tengo casi plena autonomía, libertad. En cambio, el título no lo he elegido yo ninguno de los dos. Sin embargo, no me disgusta. Por un lado, está cerca de la autoayuda. En el fondo, todo es autoayuda. Lo que pasa es que los productos que habitualmente identificamos como autoayuda parece que ofrecen recetas. Y si conocemos profundamente la vida, sabemos que no hay recetas infalibles ni soluciones definitivas, que la vida es más compleja siempre. Pero no obstante, el propósito de ayudar, de mejorar, de perfeccionarse, de crecer, ese en el fondo está en toda la literatura, en toda la filosofía, en toda la ciencia. ¿No? ¿Y este libro en sí, qué plasma tú en él? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué es el libro? Bueno, el libro está compuesto... ¿Te lo encarga también? ¿Es un encargo? Sí, lo que pasa... más bien, yo había escrito sobre determinadas obras y le ofrecí la posibilidad de publicarlo, que no fue, digamos, como en este caso que me dijo, quiero esto. Entonces yo le presenté eso. Yo le ofrecí en este caso el libro el texto y ellos lo han editado. Lo han editado maravillosamente, ¿no? Porque es verdad, bonito el libro. La ilustración es magnífica. Calidad del papel, sí, bonito. Y está compuesto de 12 capítulos en los que escojo una serie de grandes pintores, artistas de la historia de Occidente, y los escojo principalmente porque sobre todo me detengo en obras particulares, solo que a partir de una obra particular de un autor, pongamos El perro semihundido de Goya, que aparece en la contraportada y el primer capítulo, pues a partir de ahí ofrezco una visión global del pintor, del artista, ¿no? ¿Por qué escojo las obras que escojo? Porque me parecen simbólicamente muy poderosas. Por ejemplo, El perro semihundido de Goya, aunque recojo interpretaciones de grandes conocedores de su obra, como Manuel Mena, que hace poco se acaba de jubilar del Museo del Prado, o Valeriano Bosal, que es uno de los mayores estudiosos sobre Goya, etc., trato de aportar una visión particular, además de estas otras lecturas e interpretaciones. Y en el caso del perro semihundido de Goya, yo creo que refleja la fatalidad de la vida humana, animal, humana o cualquier vida en el planeta. Fatalidad no tiene connotaciones despectivas, la fatalidad es algo que a todos nos sucede, lo queramos o no. ¿En qué sentido? Yo creo que nadie de nosotros ha elegido venir al mundo, ¿no? Luego uno se podrá arrepentir o no, yo desde luego no, pero en el principio es una fatalidad porque no lo hemos elegido nosotros. Y a menudo tampoco elegimos despedirnos del mundo, y sucede. La fatalidad tiene que ver con el fatum de los griegos, el destino, pero entendiendo destino no como lo que está escrito, que es lo que suelen decir las personas, no, eso no está escrito, más bien está escribiéndose tan rápidamente que ni la inteligencia más aguda puede saber qué es lo que le va a ocurrir. En ese sentido todos somos este perro, ¿no? Muy bien, pues del mismo modo que elijo El perro semihundido de Goya. ¿Tú pues, eliges lo que quieras hablar? ¿Ha sido tú? Elijo yo las pinturas, que me parecen pinturas plásticamente de una enorme belleza, pero al mismo tiempo desde un punto de vista filosófico se me parecen hermenéuticamente muy poderosas para dar lugar a hablar. Pues Ciego guiando al ciego de Bruegel, pues me permite hablar sobre el carácter falible del ser humano, de cómo los seres humanos continuamente nos caemos, nos equivocamos. El triunfo de la muerte, pues habla de la condición mortal del ser humano. El ser humano, a diferencia de los demás animales no humanos, es consciente de que va a morir
y precisamente por ser consciente de que va a morir, tiene prisa en la vida para llevar a cabo lo que puede dar de sí el tiempo. Entonces es algo que nos distingue desde un punto de vista antropológico. Y así con los diferentes autores que aparece, pues Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Turner, Roger van der Weyden, son cuadros que he visto y he recorrido mucho. Curioso. Curioso. ¿Cuál es tu próximo proyecto, Sebastián? Pues ando en diferentes proyectos. No sé cuál es el que saldrá a la luz pública primero, pero ando en diferentes proyectos. ¿Y la niña bonita? ¿Siempre hay algún proyecto en el que tú estás más...? Siempre hay un proyecto de esos que tenemos abiertos, pero dice... Tampoco sabría decirte, porque muchas veces estas cosas no dependen de uno, ¿no? Yo escribí libros antes que estos, lo que pasa es que los que han visto la luz pública han sido estos. Depende de otras personas, de editoriales, depende de... Pues, a lo mejor este verano quisiera ampliar un libro por el que me concedieron un premio de divulgación científica en la Universidad de Málaga, que es Un viaje por el tiempo. De la UMA, ¿no? Te dieron sí, el Ateneo. El Ateneo en el 2016. Premio, sí, el premio Ateneo UMA de divulgación científica. Es un libro que se titula Un viaje por el tiempo y en el que escojo a filósofos, científicos y escritores, sobre todo filósofos, pero también algunos científicos como Einstein o Newton y escritores como Proust, Borges. No los escojo por predilección, que podría ser, sino porque sobre el tema del tiempo se ocuparon de una manera muy reveladora, ¿no? Y entonces pues hay una selección de autores que han abordado el tiempo desde diversas perspectivas y eso es lo que abordo en ese libro. Ese sería, por ejemplo, uno de los proyectos que me gustaría... Está escrito, pero quiero ampliarlo, corregirlo y a ver si ve la luz. Por favor, manténnos informada, que podamos comentarlo, cuando esté esto más avanzado. Bueno, pues quiero que nos recomiende para finalizar, Sebastián, bueno, darte las gracias, porque para ti hay 5 días de entrevista, o sea, hay muchos más días, pero para recomendarnos este verano un libro, quiero que me recomiende un libro para jóvenes, para lo que tú enseñas, niños de bachillerato, de la ESO, quiero que me recomiende un libro para este verano y otro para adultos. ¿Qué libro crees tú que sería idóneo para este verano? Uy, que es muy difícil, ¿no? A tu gusto, a tu sentir. Tendría que conocer yo a la persona. No, olvídate. Y entonces no conocemos al individuo. Mandarle la receta concreta. No conocemos al individuo. Uno que a ti te guste para jóvenes y uno que a ti te guste para adultos. No sabría decir. Para jóvenes, aquella lectura que yo leí con unos 13 años aproximadamente, que me pareció deslumbrante, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, me sigue pareciendo una lectura estupenda, ¿no? Y tiene ese juego del espejo, del retrato que va cambiando. Ese, por ejemplo, podría ser uno. Bien. Sobre libros para este verano, pues depende de la temática. Si quiere viajar... Que a ti te guste, uno que a ti te guste. A mí no, yo no es que ni siquiera leo un libro solo. Yo ando que me leo yo. En compañía de muchos. Para ti, por ejemplo, Cartas a Lucilio, de Séneca. Vale, lo leeré y te lo comentaré, porque no lo he leído. Pues muchas gracias, Sebastián. Por favor, manténnos informada de lo que vayas publicando, de lo que vayas haciendo, porque contigo hay entrevista para varias. Muchas gracias a ti, María Rosa. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.